Olá a todos, bem-vindos a mais uma La História cá do canal, tá? Essa história aqui que eu trouxe a cá, espero que goste muito, tá? Agrade a todos vocês. Essa história, qual é o tema? Mi maestra destruía mis audífonos para probar um ponto e perder sua carreira. Vamos a la história. Até logo. Mi profesora destruyó mis audífonos para demostrar una idea, y mi mayor rival hizo que ella se arrepintiera. Estaba transcribiendo apuntes del tablero cuando alguien me sujetó un mechón de cabello y jaló mi cabeza hacia atrás con fuerza. La maestra suplente se encontraba de pie frente a mí con el gesto contraído por repulsión. Pronuncié tu nombre 6 ocasiones. ¿Eres idiota o simplemente grosera? Indiqué mis audífonos e intenté aclarar que padecía una deficiencia auditiva, pero ella me tomó la barbilla y giró mi rostro para inspeccionar mi oreja. Esos son auriculares comunes. Está aquí escuchando canciones mientras pretendo dar clase. Le aclaré que se trataba de dispositivos médicos, y ella apartó mi mano de un golpe seco. No me ofendas con tonterías. Vaya, me escuchaste perfectamente cuando te alé el pelo. Comencé a detallar que las personas con sordera todavía perciben sensaciones, y ella soltó una carcajada. Ah, entonces ahora eres sorda. Hace un instante tenías deficiencia auditiva. ¿Con qué mentira nos quedamos, querida? Me tomó la muñeca y la fijó contra la mesa con tal presión que percibí cómo crujían los huesos. Veamos qué estás escuchando exactamente. Hundió sus uñas en mi oreja y extrajo el audífono derecho. El entorno se desplomó en un vacío sordo. De ese lado, uno menos. Me quitó el izquierdo y quedé sin captar absolutamente nada. Lo levantó contra la luz como si fueran bisutería barata. Y leí sus labios. Estos son claramente falsos. ¿Dónde los adquiriste? En la tienda de disfraces. Se giró hacia el grupo y expresó algo que no logré captar, pero sus bocas se abrieron enrisotadas. Después arrojó mis audífonos al piso y pisoteó uno con el tacón. No lograba respirar. Esos aparatos valían $4,000 y mis padres realizaron turnos adicionales durante 6 meses para costearlos. Regresó a mi pupitre y se inclinó hasta que sus labios quedaron a centímetros de los míos y articuló despacio para que pudiera leer cada sílaba. Esto es lo que reciben los mentirosos. Tomó mi libreta. Arrancó las hojas en las que estaba anotando y me las lanzó al rostro. Ahora vamos a comenzar otra vez. La chica junto a mí deslizó sus apuntes hacia mí y la suplente los arrebató de la superficie. Se volvió hacia la chica y observé sus labios. Te pedí que no la ayudaras. Ocúpate de tus cosas antes de que te entregue un parte. La chica bajó la mirada hacia sus manos. La suplente se agachó a mi lado y me sujetó la mandíbula con tanta intensidad que sentí sus dedos magullando mi piel, asegurándose de que pudiera ver su boca. Nadie vendrá a rescatarte. Nadie siente compasión por ti. Tú provocaste esto y mereces cada instante. Entonces, un pupitre se volcó con tanta. Cuando el pupitre cayó, 32 alumnos se quedaron inmóviles en sus asientos, todos dirigiendo la vista hacia la misma dirección, hacia Mateo Salas, que permanecía de pie con los brazos a los costados y la mirada clavada en la suplente, con una serenidad que resultaba más inquietante que si hubiera gritado. Mateo Salas, que llevaba 2 años siendo mi peor adversario desde lo sucedido en octubre del año anterior, que me bloqueó en todas las plataformas, y que alguna vez comentó frente a medio salón que yo simulaba no oír cuando me convenía. Ese Mateo plantado delante de su pupitre volcado como si hubiera medido cada centímetro del gesto con precisión previa. La suplente sostenía mis 2 audífonos en la mano, uno con la carcasa rota, y lo observaba a él con una expresión que no logré descifrar del todo porque ya no captaba ningún sonido. 0. Ni vibración aprovechable, ni matiz, ni la distinción entre quietud y estruendo. Solo un vacío acolchado que se expandía uniformemente desde ambos lados de mi cabeza hacia el centro. Debo aclarar qué significa quedar sin audífonos porque la mayoría lo visualiza como permanecer en una habitación muy callada. Y no es así. Se asemeja más a que alguien elimine toda la textura del entorno, a que todo lo que antes poseía contornos, voces, pisadas, el roce de las sillas contra el suelo, la diferencia entre un susurro y un grito, de pronto sea solamente vibración sin definición, presión sin datos, movimiento sin propósito. Podía percibir que algo ocurría. Podía detectar el movimiento en el aula, distinguir que había personas desplazándose y bocas abriéndose, pero no lograba transformar nada de eso en palabras ni en significado. Tengo 73% de pérdida auditiva en el oído derecho y 81% en el izquierdo. Con ambos audífonos operativos, funciono dentro de rangos habituales en casi todas las circunstancias diarias. Sin ninguno, el mundo pasa a existir en otra habitación, y no me incluye en la invitación. Vi la boca de la suplente moverse sin poder seguirla porque no me miraba a mí,
Le hablaba a Mateo. La chica a mi lado expresó algo mirándome directamente y logré leer 2 palabras en sus labios. ¿Estás bien? Negué con la cabeza porque era la respuesta sincera y la única que mi cuerpo podía ofrecer en ese instante. Saqué lo que quedaba de mi libreta, las páginas que ella no había destrozado, 6 en total, y escribí en letras grandes con el bolígrafo que aún conservaba en la mano. Necesito papel. Sorda sin audífonos. La chica me entregó una hoja de su libreta sin dudar, sin consultar primero a la suplente, sin evaluar si eso le costaría algo, simplemente la deslizó hacia mí. Mis manos agarraron el bolígrafo antes de que yo resolviera exactamente qué hacer con él. El cuerpo actúa mientras la mente aún procesa el suceso anterior. Eso es algo que comprendí ese día con más nitidez de la deseada. Escribí mi nombre completo, mi porcentaje de pérdida auditiva en cada oído, el precio de los audífonos, $4,000 y al lado, entre paréntesis, 6 meses de turnos extras. No sé con exactitud por qué hice eso en ese momento. Supongo que necesitaba un registro escrito antes de que alguien decidiera que no era cierto, antes de que la versión de la suplente, esos son auriculares comunes, está escuchando canciones, tuviera oportunidad de establecerse como la versión oficial. La suplente seguía de espaldas enfrentando a Mateo. Observé la rigidez en sus hombros, en la forma en que sostenía mis audífonos con una mano mientras gesticulaba con la otra. Mateo no retrocedió. Eso lo vi con claridad. Permaneció exactamente donde estaba con el pupitre volcado entre ambos, como una barrera que él había colocado y no pensaba desplazar. Algunos alumnos habían sacado sus celulares. Lo noté por la posición de sus manos y hacia dónde apuntaban las pantallas. Otros observaban sin moverse, con esa expresión característica de quien presencia algo que sabe que recordará, pero aún no sabe de qué forma. Nadie me miraba a mí. Yo era el origen de todo lo que ocurría, y al mismo tiempo resultaba completamente invisible en ese aula, sentada con mi libreta destruida y mi hoja de papel, y mi silencio, que nadie más podía percibir. El coordinador llegó aproximadamente 8 minutos después. Lo sé porque miré el reloj en el instante en que entró porque necesitaba aferrarme a algo concreto y cuantificable. Entró con la expresión de quien ya recibió una versión de los hechos por radio o por teléfono, y está allí para gestionar la situación, no para comprenderla. Fue directo hacia la suplente. Conversaron durante varios minutos sin que él se volviera en ningún momento hacia mí. Capté 3 palabras de sus labios, observando desde el ángulo que tenía: procedimiento, padres, registrar. El resto se perdió en bocas que no se orientaban hacia mí. No es una queja. La mayoría no sabe que necesito que me miren de frente para seguir una conversación, y no es su responsabilidad saberlo sin que se lo indiquen. Pero en ese instante, con los audífonos de $4,000 en la mano de otra persona, la brecha entre lo que sucedía y lo que yo podía entender de lo que sucedía era casi total. Mateo seguía de pie junto al pupitre volcado. Nadie le había indicado que lo levantara ni que se sentara ni nada. Simplemente estaba allí en ese espacio que él mismo había generado y el coordinador lo ignoraba por el momento. Pensé en lo que implicaba que Mateo Salas, precisamente Mateo Salas, fuera la persona que había volcado el pupitre. Llevábamos 2 años sin dirigirnos la palabra desde octubre del año anterior, cuando ocurrió lo que ocurrió, que fue real, que fue responsabilidad de él en parte y mía también en parte, y que nunca se solucionó porque ninguno hizo el gesto de solucionarlo. 2 años de cruzarnos en los corredores sin reconocimiento, de coincidir en 2 asignaturas sin hablarnos, de existir en el mismo lugar con la eficiencia fría de 2 personas que han decidido que el otro no existe. Y ahora había un pupitre volcado en el suelo y mis audífonos en la mano de alguien que no debería tocarlos, y Mateo Salas plantado allí como si esto fuera algo que él había calculado y ejecutado, no algo que hizo porque se le cruzó un impulso. La chica a mi lado, lo supe después, se llama Valeria, 2º año igual que yo. Lleva sentada junto a mí desde agosto sin que yo conociera su apellido. Me pasó una hoja doblada en 4. La coordiné con discreción, sin elevar la vista hacia el coordinador. La abrí, decía, con letra apretada y veloz. Te grabé todo desde el primer jalón. Está en mi celular desde el instante en que te sujetó el pelo. Nadie sabe que lo tengo todavía. ¿Qué hago? Leí la frase 3 veces. Miré el reloj. Habían transcurrido 12 minutos desde que el mundo perdió sonido de este lado. Los audífonos de $4,000, 6 meses de turnos extras de mi madre en el turno nocturno y mi padre realizando entregas los fines de semana durante 24 semanas, seguían en la mano de la suplente mientras ella le explicaba algo al coordinador con mucha calma y muchos gestos. Doblé la hoja de Valeria y la guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta y le respondí en otro papel. Todavía no hagas nada. Espera, no sé qué va a pasar con esto. Todavía miré hacia Mateo sin querer hacerlo, y en el mismo segundo él me miró a mí.
Fue menos de 2 segundos. Un cruce de miradas que no tenía contenido descifrable. No fue disculpa ni explicación ni la incomodidad de alguien que actuó impulsivamente y no sabe cómo justificarlo. Fue solo reconocimiento, la clase de mirada que dice, vi lo que ocurrió y lo vi completo. Y después desvió los ojos hacia el frente como si nada. Sentí algo que no supe nombrar en ese momento y que todavía no he nombrado del todo. No gratitud exactamente, no alivio, no la calidez de alguien que te protege porque le importas. Algo más parecido a la sensación extraña de deber algo que nadie te solicitó que debieras. A recibir un gesto de alguien que no te agrada y que probablemente tampoco le agradas tú. El pupitre seguía en el suelo. Nadie lo había levantado. El coordinador seguía conversando con la suplente y yo seguía sentada con mis 4 hojas de libreta que sobrevivieron y una nota de Valeria en el bolsillo y el silencio completo de un mundo que había dejado de incluirme hace 12 minutos. Mis padres llegaron a la escuela 43 minutos después de que el coordinador llamó. Sé el tiempo exacto porque lo conté mirando el reloj en la enfermería donde me habían llevado a esperar. No por motivos médicos, sino porque supongo que nadie sabía dónde más colocar a una alumna sin audífonos que no podía participar en ninguna conversación que estuviera ocurriendo. La enfermera me había dado una hoja de papel y un bolígrafo, y me había preguntado algo que no pude leer porque cuando habló estaba mirando hacia el gabinete de medicamentos. Escribí en la hoja. No escucho nada sin los audífonos. Habla mirándome de frente. Ella leyó el papel, asintió y no volvió a decirme nada más. Estuve sola en esa sala con el sonido de mi propia respiración, que ni siquiera podía percibir, y el reloj en la pared que tampoco hacía ruido para mí, solo movía manecillas. Mi madre entró primero. La reconocí por la forma en que abre las puertas, siempre con más fuerza de la necesaria, como si cada puerta le debiera algo. Vio mi rostro, y luego vio mis oídos, los dos sin nada, y su expresión hizo algo que no logró ocultar a tiempo. No fue llanto. Mi madre no llora en momentos de crisis. Es de las personas que lloran después a solas, cuando nadie las observa. Lo que hizo su cara fue más parecido a una contracción, como si algo interno se tensara de golpe. Llegó hasta mí y puso las manos en mis hombros, y habló mirándome directamente a los ojos. Despacio, vocalizando con claridad. ¿Te lastimaron físicamente? Asentí. Señalé mi muñeca y mi cuero cabelludo. Ella asintió y sin apartar los ojos. Mi padre llegó 3 pasos detrás, todavía con el uniforme del trabajo, lo que significaba que salió directo sin pasar a cambiarse. Y eso me dijo algo sobre la llamada que recibió que ninguna otra cosa me hubiera dicho. Mi padre es distinto a mi madre. En situaciones como esta, donde ella se contrae y enfoca, él se expande, ocupa más espacio, habla más alto, necesita hacer algo con las manos. Entró mirando alrededor del cuarto, como si buscara a alguien a quien pedirle explicaciones inmediatas, y al no encontrar a nadie, dirigió toda esa energía hacia mí. Me habló demasiado, rápido. Para que pudiera leer sus labios con precisión, capté 3 palabras. Bien. ¿Dónde? ¿Quién? Y levanté la mano con la palma hacia él, el gesto universal de espera. Saqué la hoja de papel donde había escrito todo. Nombre, porcentajes, costo, 6 meses, y se la extendí. Lo leyó 2 veces. Vi el momento exacto en que llegó a la parte de los $4,000 porque su mandíbula cambió de posición. Mi madre lo leyó sobre su hombro y no dijo nada, que en mi madre significa más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. La directora llegó 15 minutos después. Entró con una carpeta, lo que significaba que ya había preparado algo, y eso significaba que ya tenía una versión de los hechos que consideraba suficientemente sólida para presentar. Habló primero con mis padres y yo solo podía ver las reacciones de mis padres para inferir lo que estaba diciendo. Mi madre asentía con la expresión de alguien que está guardando información para usarla después. Mi padre interrumpió 2 veces. Lo supe porque la directora detuvo sus labios y esperó. En un momento dado, mi madre señaló hacia mis oídos y dijo algo breve. Leí una sola palabra en sus labios. Médicos. La directora respondió algo más largo. Mi madre repitió una frase que pude leer completa porque habló lento y mirando hacia mí. Dice que no lo sabía. No lo sabía. Esa frase, 3 palabras que significaban que según la versión institucional, toda la cadena de eventos era producto de ignorancia y no de elección. No lo sabía. Podía significar muchas cosas. Que la suplente no supo que eran audífonos médicos, que la escuela no le informó que había una alumna con discapacidad auditiva en ese salón, que el protocolo de acomodaciones no llegó al sistema de suplentes. No lo sabía. Era la versión que convertía el asunto en un accidente administrativo y no en una agresión deliberada. Escribí en mi papel y se lo pasé a mi madre. Hay un reglamento que obliga a informar sobre discapacidades antes de cada clase. Mi madre leyó el papel. Se lo mostró a la directora. La directora respondió algo. Mi madre escribió la respuesta en el papel y me lo devolvió.
Dice que el sistema tuvo un fallo de comunicación. Un fallo de comunicación. $4,000 y 6 meses de turnos extras de mis padres reducidos a un fallo de comunicación. Mi padre trabajaba entregas los fines de semana durante 24 semanas para pagar esos audífonos. Mi madre cubría turnos nocturnos 2 veces por semana en el almacén donde trabaja de lunes a viernes. Lo sé con exactitud porque yo estaba despierta cuando llegaba porque escuchaba con los audífonos puestos el sonido de la puerta a las 2 de la mañana los jueves y los viernes. $4,000 no es un número abstracto en nuestra casa. Es un número que tiene cara y tiene horario y tiene ojeras. Y ahora estaba en una carpeta de la directora clasificado como consecuencia de un fallo de comunicación. Mi madre preguntó algo que hizo que la directora abriera la carpeta. Vi que sacaba papeles. Mi madre los revisó despacio, página por página, con la misma concentración que usa cuando revisa una factura que no cuadra. En un momento señaló algo en una página y preguntó en voz alta. Capté la pregunta completa porque habló mirando hacia mí sin darse cuenta. ¿Hay quejas anteriores? La directora respondió algo breve. Mi madre no levantó la vista de los papeles, escribió en el papel y me lo pasó. 3 quejas sin registrar formalmente. Ninguna de un alumno con discapacidad, ninguna que llegara a expediente. 3 situaciones anteriores que la escuela había decidido manejar de manera interna y que ahora, con mis audífonos rotos en algún cajón de la oficina del coordinador, volvían a existir como información relevante. Salimos de la escuela a las 6:17. La suplente había sido enviada a casa a las 3 con la indicación de no regresar hasta nueva instrucción. Eso fue todo lo que pasó ese día en términos de consecuencias inmediatas. Mis padres hablaron poco en el carro. Mi padre conducía con una tensión en los hombros que yo reconocía. Mi madre tenía el teléfono en la mano y lo miraba sin hacer nada con él. Yo iba en el asiento trasero con el silencio completo de siempre, sin los audífonos, viendo pasar las calles sin sonido. En algún punto mi madre se giró hacia mí y habló despacio. Mañana vamos a buscar audífonos prestados mientras resolvemos lo del reemplazo. El proceso toma 22 días hábiles y el seguro aprueba el 60%. El 40% restante todavía no sabemos. Asentí. Ella asintió de vuelta. Mi padre no dijo nada. Llegamos a casa y comimos sin encender la televisión, lo que en nuestra casa es la manera de decir que algo pasó y todavía no encontramos las palabras. Volví a la escuela el jueves, 2 días después del incidente, con unos audífonos prestados que el audiólogo de la clínica nos consiguió de manera provisional, modelo más antiguo, calibrado originalmente para otro paciente, con un procesamiento de sonido que llegaba con medio segundo de retraso y un tono ligeramente metálico en las frecuencias altas, que hacía que todo sonara como si viniera de detrás de un cristal. No era lo mismo que los míos, pero era suficiente para seguir una conversación si la persona hablaba directo hacia mí sin ruido de fondo y a velocidad normal. Suficiente para asistir a clases, insuficiente para ignorar que mis audífonos, reales, los de $4,000, los que mis padres tardaron 6 meses en pagar, seguían en la oficina del coordinador dentro de una bolsa de evidencia, que la escuela había decidido retener mientras durara el proceso administrativo, que según la carta que recibimos ese miércoles, podía extenderse entre 15 y 30 días hábiles dependiendo de la complejidad del caso. Los primeros 40 minutos de estar de vuelta fueron exactamente lo que esperaba. Miradas, ese tipo específico de silencio que se produce cuando alguien entra a un espacio donde ocurrió algo y todos los que estaban presentes lo recuerdan. 2 alumnos me preguntaron cómo estaba con la expresión de quienes en realidad quieren saber qué pasó exactamente, y usan el cómo estás como puerta de entrada. Les respondí bien a ambas, porque era la respuesta más corta disponible, y porque no tenía energía para ninguna otra. Un chico de otra sección que no conozco me miró desde el otro lado del pasillo con una expresión que no supe interpretar del todo, con el retraso metálico de los audífonos prestados, distorsionando también la manera en que leía el entorno. Valeria me esperaba antes de la primera clase, apoyada en la pared junto a la puerta con la mochila cruzada al frente, que es como carga la mochila cuando está nerviosa. Aunque todavía no sabía eso de ella, en ese momento me dio un papel doblado antes de que yo dijera nada. Lo abrí. Decía con letra apretada: el video sigue solo en mi teléfono. No se lo mostré a nadie. Borré la vista previa de la galería para que no aparezca si alguien me pide el celular. Espero tus instrucciones. Le devolví el papel con una palabra escrita. Gracias. Ella asintió y entró al salón. Yo me quedé un momento en el pasillo pensando en lo que significaba que una persona que no conocía una semana atrás tuviera en su teléfono la prueba de algo que la versión institucional estaba describiendo como accidente, y que esa persona hubiera tomado la decisión de guardarlo con cuidado en lugar de publicarlo o borrarlo. No tenía marco para ese tipo de lealtad espontánea de alguien que no me debía nada.
Mateo estaba apoyado contra los casilleros del lado opuesto del pasillo con los auriculares puestos, los suyos, los de él, que eran auriculares normales de música Bluetooth, que costaban lo que cuestan los auriculares normales de música Bluetooth, y que él podía ponerse y quitarse cuando quisiera, sin que eso cambiara nada fundamental sobre la manera en que experimentaba el mundo. Me vio antes de que yo decidiera si iba a acercarme o no. Se quitó un auricular. No dijo nada. Yo tampoco dije nada durante 3 o 4 segundos que se sintieron considerablemente más largos. Después crucé el pasillo porque alguien tenía que moverse primero, y yo era la que tenía preguntas. Y esperar a que Mateo Salas tomara la iniciativa de algo era estadísticamente improbable basado en 2 años de evidencia. Me paré frente a él a una distancia que permitía conversación sin implicar proximidad y le dije directamente: «Necesito saber por qué lo hiciste». Tardó un momento antes de responder. No era el momento de alguien que no sabe qué decir, sino el de alguien que ya sabe lo que va a decir y está eligiendo el orden de las palabras. Dijo con una velocidad que yo podía seguir con los audífonos provisionales, aunque todo llegara con ese retraso metálico que hacía las voces sonar ligeramente artificiales. «Yo no lo hice por ti», lo dijo sin suavizarlo, sin agregar nada que amortiguara la declaración, que era exactamente la manera en que Mateo Salas dice las cosas, y que en otros contextos me había parecido agresiva, pero que en ese momento me resultó lo más honesto que alguien me había dicho en 2 días. Le pregunté entonces por qué lo hizo si no fue por mí. Se apoyó un poco más en el casillero, cruzó los brazos y dijo: «Mi hermano menor es sordo desde los 4 años, pérdida total en el oído izquierdo y 68% en el derecho. Y yo he visto esa cara antes, esa cara específica de alguien que decide que el otro miente sobre su propio cuerpo, porque no encaja en lo que esa persona cree, que una discapacidad debe verse o comportarse. No la tolero, nunca la he tolerado y no voy a empezar ahora. Eso es todo. Eso es todo». 4 palabras que cerraban la explicación sin abrirla hacia ningún otro lado, sin pedir que yo procesara el gesto de cierta manera, ni sin esperar que la explicación reencuadrara lo que había entre nosotros dos. Me quedé mirándolo un momento, procesando que la razón por la que Mateo Salas había volcado un pupitre en mi defensa no tenía que ver conmigo específicamente, sino con algo que él cargaba desde antes de conocerme, algo que yo había activado sin saberlo al ser el tipo de situación que él ya había decidido que no iba a observar en silencio. Hay algo difícil de nombrar en descubrir eso, en enterarse de que alguien te defendió no porque le importes, sino porque tocaste un límite que él ya tenía puesto por razones propias, por una historia que no era la tuya ni te incluía. No supe en ese momento si eso hacía el gesto más pequeño o simplemente más honesto. Y varios días después, todavía no lo sé del todo. Le pregunté qué consecuencias había tenido por el pupitre volcado. Dijo sin cambiar la expresión: 3 días de suspensión a partir del lunes y un reporte en el expediente que va a estar ahí hasta que me gradúe. Lo dijo con la misma indiferencia con que alguien menciona el horario del transporte, como si esas consecuencias fueran un costo que había calculado antes de actuar y decidido que era aceptable o al menos inevitable. Le dije: «No te pedí que hicieras eso», dijo. «Lo sé». Le dije: «No sé cómo manejar que lo hayas hecho», dijo. «No tienes que manejarlo». «Yo no te pedí nada a cambio. No espero nada». Hubo un silencio de varios segundos donde los audífonos prestados procesaron el ruido del pasillo con su retraso característico, y yo pensé en lo específicamente incómodo que es de ver algo que la otra persona dice que no existe, en cómo la deuda no desaparece porque quien la generó declare que no hay deuda. Le pregunté por lo de octubre porque estábamos ya en ese territorio, y no tenía sentido seguir actuando como si no existiera. Lo dije directamente, sin construir contexto alrededor, solo y lo de octubre. Su expresión cambió ligeramente, no mucho. Mateo Salas no es de los que cambian la expresión con amplitud, pero algo se ajustó alrededor de los ojos y en la manera en que sostenía los hombros. Dijo: Eso, fue diferente. Dije: sí, dijo. No me arrepiento de todo lo que pasó, solo de cómo lo manejé después. Lo miré. Era la primera vez en 2 años que cualquiera de los dos nombraba octubre en voz alta frente al otro. No fue una resolución. Una conversación de 2 minutos en un pasillo con audífonos prestados y ruido de fondo no resuelve 2 años de distancia calculada, pero fue algo que antes no existía. Un reconocimiento mutuo de que lo que había entre nosotros dos era más complicado de lo que cualquiera de los dos había estado dispuesto a admitir mientras nos ignorábamos con eficiencia en los pasillos. Valeria me buscó al final del día en la salida. Caminamos media cuadra antes de que dijera algo. Me contó que la suplente había presentado su versión formal por escrito esa mañana ante el coordinador y la directora, según lo que Valeria había podido escuchar, porque tiene el tipo de presencia discreta que hace que la gente olvide que está en el cuarto.
Versión oficial de la suplente describía que yo había sido irrespetuosa de manera reiterada, que ella había pedido mi atención 6 veces sin respuesta, que había tomado los audífonos para verificar si eran equipo médico o dispositivos personales de entretenimiento y que el daño al equipo había ocurrido de manera accidental durante ese proceso de verificación accidental. La palabra cayó entre las dos en la acera con todo su peso y ninguna de las dos dijo nada por un momento. Valeria me miró y dijo: «Por eso grabé desde el principio, desde el jalón de pelo, porque algo en mí supo que iba a necesitarse una versión que no dependiera de quién hablara más fuerte». Le pregunté si estaba segura de lo que significaba mostrar ese video, lo que iba a implicar para ella. Dijo que sí, que llevaba exactamente 48 horas segura de eso. Guardé esa respuesta junto con todo lo demás que estaba acumulando: la nota de Mateo sobre su hermano, el reporte en el expediente, las 3 quejas sin registrar, los 22 días hábiles, el 40% que todavía no tenía nombre ni responsable, y seguimos caminando. El video salió el domingo por la noche. No fue Valeria quien lo publicó. Eso es importante porque durante varios días después hubo confusión sobre ese punto, y quiero que quede claro. Valeria lo tenía guardado en su teléfono con la vista previa eliminada de la galería, como me había dicho esperando instrucciones. Lo que pasó fue que otro alumno del salón, uno que yo no había anotado grabando ese día porque estaba sentado en el ángulo opuesto al de Valeria, subió su propia grabación a una cuenta que tenía 4,000 seguidores. Su versión era más corta. Empezaba cuando el pupitre ya estaba cayendo y no incluía el jalón de pelo ni la muñeca inmovilizada, pero sí incluía el momento en que la suplente aplastó el audífono bajo su tacón y el momento en que me agarró la mandíbula por segunda vez. 4,000 seguidores se convirtieron en 48 horas en 84,000 reproducciones y 19 compartidos a cuentas más grandes. El lunes en la mañana, cuando llegué a la escuela, ya había 3 alumnos que me mostraron el video en sus teléfonos antes de que llegara a mi casillero. La directora convocó una reunión de emergencia a las 8 de la mañana que yo supe de su existencia porque Valeria me mandó un mensaje antes de salir de casa. En la reunión, según lo que Valeria reconstruyó después, la directora usó la palabra privacidad 14 veces y la palabra protocolo 11 veces, y en ningún momento usó la palabra disculpa. La posición de la escuela era que el video había sido grabado sin consentimiento en un espacio educativo, que su circulación violaba políticas internas y que el asunto estaba siendo manejado de manera apropiada a través de los canales institucionales correspondientes. Nadie en esa reunión mencionó que lo que el video mostraba era una adulta aplastando equipo médico de $4,000 bajo su tacón mientras sostenía a una alumna por la mandíbula. Nadie mencionó eso porque el video ya lo mostraba y no necesitaba que nadie lo mencionara. Mis padres vieron el video esa misma mañana. Mi madre me llamó a las 7:42 minutos antes de que yo saliera para la escuela. No dijo nada. Cuando contesté, hubo 3 segundos de silencio y después dijo: «Acabo de verlo». Le dije que lo sabía, que me habían dicho que ya circulaba. Me dijo: «Hay una parte que no me habías contado». Le dije que había partes que yo tampoco sabía que habían pasado porque no podía ver todo desde donde estaba. Eso era verdad. Hay un momento en el video, en la grabación del alumno del ángulo opuesto, que yo no recordaba por qué ocurrió cuando tenía la cabeza orientada hacia el pizarrón. En ese momento, mientras la suplente le decía algo a la clase, una alumna en la fila del fondo levantó la mano y dijo algo que el video no capta con claridad, pero que varias personas que estuvieron ahí confirmaron después. Dijo: «Señorita, son audífonos médicos. Yo lo sé porque la he visto con ellos desde primero». La suplente le respondió algo. La alumna bajó la mano y no volvió a hablar. Eso ocurrió, y yo no lo supe hasta ver el video. Vi el video completo por primera vez esa tarde, sola en mi cuarto, con los audífonos provisionales puestos. Aunque el audio de la grabación era irregular y con mucho ruido ambiente, hay algo específicamente extraño en verse a uno mismo en una situación donde no podías escuchar, en ser simultáneamente la persona del video y el observador externo, que tiene acceso a información que esa persona no tenía. Podía ver mi propia cara durante los momentos en que el mundo se quedó en silencio para mí. Y lo que vi no fue lo que yo habría imaginado. No vi pánico, no vi colapso. Vi una expresión que no supe nombrar del todo. Algo parecido a la cara que pone alguien cuando está catalogando información en tiempo real, sin haber decidido todavía qué hacer con ella. Vi mis manos buscar los audífonos 3 veces después de que me los quitaran. El gesto automático de buscar lo que ya no estaba ahí, ese detalle no lo recordaba. El cuerpo lo había hecho sin consultarme y la memoria había decidido no guardarlo. Lo que más me costó no fue verme a mí, fue ver a Valeria. En el video se ve claramente el momento en que desliza sus apuntes hacia mí, y el momento en que la suplente las arrebata de la mesa, y el momento en que se vuelve hacia Valeria y le dice algo que el video sí capta,
porque el micrófono del teléfono estaba más cerca de ese lado del salón. Se le escucha decir: «Ocúpate de tus asuntos antes de que te arrepientas de no haberlo hecho». Valeria en el video baja la vista hacia sus manos y no vuelve a moverse durante varios segundos. Yo vi eso y pensé en que Valeria era la única persona en ese salón que había intentado ayudarme de manera activa antes de que Mateo volcara el pupitre, y que eso le había costado una amenaza directa, y que aún así había grabado todo y había guardado el video con cuidado, y había esperado mis instrucciones durante 4 días. No supe qué hacer con esa información, excepto guardarla. El martes, una periodista del noticiero local llamó al número general de la escuela pidiendo declaración sobre el video. La escuela respondió con un comunicado de 2 párrafos que usaba las palabras sensible, proceso y privacidad, y que no mencionaba discapacidad auditiva, ni equipo médico, ni $4,000. Ese mismo día, una cuenta de defensa de derechos de personas con discapacidad con 87,000 seguidores compartió el video con una descripción que sí usaba esas palabras. Para el miércoles, el video tenía 240,000 reproducciones. Yo no tenía redes sociales activas en ese momento. Las había desactivado hacía 6 meses por razones que no tienen que ver con esta historia. Así que toda esa circulación ocurría en un espacio al que yo no tenía acceso directo y del que me enteraba a través de lo que otros me mostraban o me escribían. La suplente, o alguien actuando en su nombre, presentó una queja formal el miércoles por la mañana, alegando que el video había sido grabado y distribuido sin su consentimiento, y que su difusión constituía una violación a su privacidad y daño a su reputación. La escuela recibió la queja y la añadió al expediente que ya existía. Valeria me llamó esa tarde para contármelo. Le pregunté si tenía miedo de las consecuencias. Hubo una pausa. Dijo: «Tengo más miedo de lo que pasaría si no hubiera grabado nada». Esa respuesta no era lo que yo esperaba y no supe exactamente qué responderle. Le dije: «El video que tienes tú es más completo que el que está circulando». Dijo: «Lo sé». Le dije: «Cuando llegue el momento va a importar que empiece desde el jalón de pelo», dijo. «Por eso lo guardé desde ahí». Colgamos. Me quedé con los audífonos prestados procesando el ruido del cuarto con su retraso metálico habitual y pensé en que 3 personas, Valeria, Mateo, la alumna del fondo que levantó la mano, habían actuado de maneras que yo no pedí y que ahora existían como parte de esta historia, sin que ninguno de los 3 hubiera coordinado nada entre sí, sin que yo hubiera hecho nada para organizarlo. Solo 3 personas distintas en el mismo salón que decidieron de maneras distintas que lo que estaban viendo no estaba bien. El proceso formal comenzó. 3 semanas después del incidente, no fue rápido ni limpio, ni parecido a lo que yo había imaginado cuando mi madre dijo la palabra proceso por primera vez en la enfermería de la escuela. Fue una serie de reuniones con fechas que se postergaban, correos que llegaban con lenguaje tan cuidadosamente neutral que era imposible extraer información real de ellos, y llamadas de un abogado que la escuela contrató para representar sus intereses, que según mi madre no eran exactamente los mismos que los nuestros, aunque en teoría deberían haberlo sido. La primera audiencia disciplinaria formal ocurrió un martes, 5 semanas después del día en que la suplente aplastó mi audífono derecho bajo su tacón en un salón de 32 alumnos que lo vieron todo. El problema de testificar cuando tienes pérdida auditiva severa y los audífonos que usas son prestados y no están calibrados para tu frecuencia específica es que el proceso entero está diseñado para personas que escuchan sin asistencia. La sala era grande, con eco, y había al menos 8 personas hablando en momentos distintos. Mis padres pidieron un intérprete de lengua de señas con 3 semanas de anticipación. La escuela respondió que el distrito no contaba con intérpretes disponibles para procesos administrativos internos y que podría traerse uno externo con costo a cargo de la familia. Mi madre respondió por escrito que el costo debería ser absorbido por la institución, dado que la situación que generó la necesidad del intérprete había ocurrido dentro de esa institución. El distrito respondió que estaban evaluando. El día de la audiencia no había intérprete. Me senté con un bloc de notas y mi madre a mi lado, escribiendo en tiempo real lo que decía cada persona lo más rápido que podía, que no era suficientemente rápido para capturar todo, pero era lo que había. Valeria testificó. Primero llegó con su teléfono y con una declaración escrita de 2 páginas que había preparado con ayuda de su madre. Habló durante varios minutos con la voz estable, mirando al panel de 3 personas que conducía la audiencia. Mi madre me escribía fragmentos. Dice que intentó pasar las notas, que la suplente las arrebató, que escuchó cuando le dijo que se metiera en sus asuntos. Después, Valeria desbloqueó su teléfono y reprodujo el video completo, el suyo, el que empezaba desde el jalón de pelo, el que tenía 4 minutos y 16 segundos y que nadie más había visto hasta ese momento. Mi madre dejó de escribir durante esos 4 minutos y 16 segundos.
Cuando el video terminó, el cuarto estuvo en silencio varios segundos. Uno de los miembros del panel pidió que se reprodujera desde el minuto 2:40. Valeria lo reprodujo sin decir nada. Mateo testificó después. Entró con la misma energía calculada con que había volcado el pupitre 5 semanas antes. Se sentó y respondió cada pregunta con la economía de palabras de alguien que sabe exactamente qué información es relevante y cuál no. Mi madre me escribió lo central. Dice que vio el jalón de pelo desde su posición, que vio la muñeca inmovilizada, que vio los audífonos arrancados, y que volcó el pupitre porque la situación había escalado a contacto físico, repetido contra una alumna sin que nadie interviniera. Uno de los miembros del panel le preguntó si reconocía que voltear el pupitre era una respuesta inapropiada. Mateo dijo algo que mi madre escribió textual porque quiso asegurarse de que yo lo leyera con sus palabras exactas. Reconozco que hay respuestas más institucionales disponibles. No reconozco que sea posible ver lo que vi y no hacer nada. El panel anotó eso sin comentario. Cuando me tocó a mí, el coordinador del panel me preguntó si prefería comunicarme por escrito o de manera oral. Le dije que de manera oral, con confirmación escrita de puntos clave, que era el sistema que había acordado con mi madre. Hablé durante aproximadamente 12 minutos. Describí la escalada en orden cronológico: pelo, barbilla, muñeca, audífonos. Describí el costo del equipo y el tiempo que habían tardado mis padres en pagarlo. Describí lo que se sentía perder la audición de ambos lados de manera simultánea en un salón con 32 personas presentes. No dramaticé ninguna parte porque no necesitaba hacerlo. Los hechos en orden cronológico eran suficientes, sin adjetivos adicionales. Cuando terminé el panel me preguntó si había algo más que quisiera agregar. Dije, sí. Dije que la alumna del fondo, que había levantado la mano para informar que eran audífonos médicos, debería ser reconocida en este proceso como alguien que intentó intervenir correctamente y que no recibió ninguna consecuencia positiva por haberlo hecho. El panel anotó eso también. La suplente habló al final. Mi madre escribió en tiempo real, pero hubo momentos en que escribía más despacio, señal de que lo que escuchaba la estaba procesando de una manera distinta. Lo que la suplente dijo en síntesis era que ella había actuado de buena fe basándose en la información disponible, que nadie le había informado antes de la clase sobre la situación de ningún alumno con discapacidad, que los dispositivos no eran visualmente distinguibles de auriculares de uso personal, sin una inspección cercana, y que el daño al equipo había sido involuntario. No dijo que lo sentía, dijo que lamentaba el malentendido. Mi madre subrayó esas 2 palabras en el blog y las señaló sin decir nada. Las leí. No son lo mismo y las 2 lo sabíamos. El resultado llegó por escrito 14 días después. La suplente fue inhabilitada para trabajar con menores en el distrito por un periodo de 3 años a partir de la fecha de la resolución. Se emitió una orden de mejora del protocolo de comunicación de discapacidades hacia personal suplente. El distrito acordó cubrir el 80% del costo de reemplazo de los audífonos, revisando su posición inicial del 60% después de que el video completo de Valeria fue incluido en el expediente. El 20% restante quedó como costo familiar, $800, que mis padres absorbieron sin comentario. Aunque yo sé lo que $800 significa en nuestra casa, porque sé lo que 6 meses de turnos extras significa. Los audífonos nuevos llegaron 16 días después de la resolución. Eran el mismo modelo que los anteriores, calibrados para mis frecuencias específicas. Me los puse en la sala de la clínica y el mundo recuperó sus contornos de golpe. La textura de las voces, la diferencia entre cerca y lejos, el sonido de mi madre diciendo algo en el pasillo que yo pude escuchar sin verla. No dije nada, solo me quedé quieta un momento. Con eso, lo que nadie me preguntó en ningún momento del proceso fue cómo estaba. Me preguntaron qué había pasado, me preguntaron si podía confirmar la secuencia de eventos, me preguntaron si el equipo era efectivamente médico y cuál era su costo documentado. Nadie del panel, nadie de la escuela, nadie del proceso formal me preguntó cómo estaba después de que una adulta me jalara el pelo, me inmovilizara la muñeca, me arrancara los audífonos y me dijera frente a 32 personas que nadie vendría a rescatarme y que me lo merecía. Valeria me lo preguntó el día que llegaron los audífonos nuevos. Fue la primera persona en 5 semanas que lo preguntó. Le dije que no lo sabía todavía, que estaba procesando. Ella dijo que eso tenía sentido. Nos quedamos un momento en silencio, que yo ya podía escuchar con los audífonos nuevos, con todos sus bordes y su textura. Y pensé que a veces la justicia llega en la forma de 3 años de inhabilitación y $800 que no te devuelven y que eso tiene que ser suficiente, aunque no lo sea del todo. Han pasado 7 meses. Lo sé porque los audífonos nuevos tienen un registro de activación con fecha, y la fecha dice cuándo los encendí por primera vez en la clínica. Y desde ese día he contado sin querer,
sin proponérmelo, la manera en que el cuerpo lleva la cuenta de las cosas que importaron, aunque la mente preferiría no hacerlo. 7 meses en que la suplente no ha vuelto al distrito, que es lo único que puedo confirmar con certeza, porque todo lo demás que escuché sobre ella llegó filtrado a través de personas que escucharon de otras personas, y aprendí hace tiempo que esa cadena distorsiona más de lo que transmite. 7 meses en que mis audífonos nuevos funcionan exactamente igual que los anteriores, calibrados para mis frecuencias específicas, con la misma textura de sonido que yo había aprendido a considerar normal, y que extrañé durante los 47 días que estuve sin ellos de manera permanente, contando los prestados que procesaban el mundo con retraso y eco. 47 días es suficiente tiempo para entender con el cuerpo, no solo con la mente, lo que significa depender de un objeto que cuesta 4,000 y que puede ser destruido por alguien que decide que no le cree a uno. La relación con Valeria es lo que más me sorprende cuando lo pienso. No porque sea extraordinaria, sino porque es ordinaria de una manera que no esperaba. Almorzamos juntas los miércoles, compartimos apuntes cuando alguna falta, nos mandamos mensajes sobre cosas que no tienen nada que ver con lo que pasó en ese salón. Hay semanas enteras en que no hablamos del incidente porque no hay nada nuevo que decir sobre él y porque hay otras cosas de las que hablar. Eso es lo que no anticipé cuando todo estaba ocurriendo, que la persona que grabó el video y testificó y preguntó ¿cómo estás? Cuando nadie más lo hacía, iba a convertirse en alguien con quien hablar de series y de exámenes y de cosas sin peso. No sé si eso es amistad exactamente, o algo que todavía no tiene nombre preciso, pero existe y es real y no le debe nada al incidente. Aunque el incidente sea lo que hizo que nos volviéramos visibles la una para la otra, después de compartir espacio durante meses sin saberlo. Con Mateo es diferente. Sigue siendo diferente y creo que va a seguir siéndolo. Y he dejado de esperar que eso cambie de una manera particular. Lo que hay entre nosotros ahora no es amistad ni enemistad, sino algo que ocupa el espacio donde antes había distancia calculada y que todavía no sé describir con precisión. Nos hablamos cuando hay razón para hablarnos, que es más de lo que teníamos antes, y no nos hablamos cuando no la hay, que es la mayoría del tiempo. Una vez me preguntó cómo estaban los audífonos nuevos. Le dije que bien, que eran el mismo modelo. Dijo que me lo preguntaba porque su hermano estaba considerando cambiar los suyos y quería saber si valía la pena el costo del modelo. Le conté lo que sabía. Él escuchó. Eso fue todo. Hay una versión de esta historia donde esa conversación se convierte en algo más, donde la deuda no pedida se transforma en proximidad y la proximidad en algo nombrable. Esa no es la versión que ocurrió. Lo de octubre sigue sin resolverse del todo. ¿Qué es lo más honesto que puedo decir sobre eso? Que creo que ambos hemos llegado a una especie de acuerdo tácito de que puede quedarse sin resolver y que los dos podemos existir en el mismo espacio. De todas formas, lo que cambió en la escuela es real pero limitado, que es la descripción más precisa que tengo. El distrito implementó un protocolo nuevo que obliga a informar a los suplentes sobre alumnos con acomodaciones especiales antes de cada clase, no después. Eso existía en el reglamento antes del incidente y simplemente no se cumplía. Ahora se cumple con más consistencia, que no es lo mismo que siempre. Hay 2 alumnos más en la escuela con pérdida auditiva que antes del incidente no tenían sus acomodaciones documentadas formalmente. Las tienen ahora. No sé si eso tiene que ver con lo que pasó en ese salón o si habría ocurrido de todas formas. Me importa que exista, pero me resulta difícil atribuirme algo que no pedí generar. Yo solo quería transcribir los apuntes del pizarrón ese día, que es lo más banal que puedo decir sobre cómo empezó todo esto. Mis padres nunca hablaron mucho del incidente después de que llegaron los audífonos. Es su manera, no el silencio de algo no resuelto, sino el silencio de personas que procesaron lo que necesitaban procesar y siguieron adelante porque hay que seguir adelante. Mi madre, una vez meses después, mientras preparábamos algo en la cocina, dijo sin mirarme: «Me alegra que Valeria haya grabado». Dije que a mí también. Siguió cocinando. Eso fue todo lo que dijimos sobre eso ese día, y probablemente el resumen más completo de cómo lo manejan ellos, con frases cortas que contienen mucho y sin necesidad de expandirlas. Los $800 del 20% que el distrito no cubrió, los absorbieron sin comentario. Yo lo sé porque estaba cuando llegó la factura y porque vi la cara de mi padre cuando la leyó. No dijo nada. Tampoco yo. Hay algo sobre el silencio que no sabía antes del incidente, y que sé ahora de una manera que no puedo desaprender. La mayoría de la gente cree que el silencio es ausencia, la ausencia de sonido, de información, de conexión. Lo que descubrí en esos 47 días, y especialmente en las primeras horas sin los audífonos dentro de ese salón, es que el silencio no es ausencia, sino una presencia distinta,
una manera específica de estar en el mundo donde toda la información que normalmente llega por un canal llega de repente por otros o no llega de ninguna manera, y que esa presencia tiene un costo que es diferente del costo de estar en el mundo con sonido, no mayor ni menor, sino diferente. Y que ese costo lo pago yo y no las personas que están alrededor mío, que es una distinción que parece obvia, pero que resulta no serlo para todo el mundo. La suplente creyó que podía hacer que ese costo desapareciera quitándome los audífonos, como si el problema fuera el equipo y no la condición, como si sin los audífonos, yo simplemente me convirtiera en alguien que escucha sin asistencia. Esa lógica es la misma lógica que hace que las personas crean que una silla de ruedas es el problema y no la falta de rampas. Y existe en todas partes, no solo en suplentes que no saben lo que están mirando. Pienso en la alumna del fondo que levantó la mano. Nunca supe su nombre porque nunca tuve razón para preguntarlo. Está en otro grupo, en otra sección, y los pasillos de esta escuela son suficientemente grandes para que dos personas no se crucen si no comparten espacio. Pero estoy en ese video, aunque yo no pueda verme desde ese ángulo, y ella también está levantando la mano y diciendo, «Señorita, son audífonos médicos. Yo lo sé porque la he visto con ellos desde primero». Nadie le preguntó por qué lo sabía si es que el panel se molestó en considerarla relevante, que no estoy segura. Lo que sí sé es que en un salón de 32 personas en que algo estaba ocurriendo de manera visible, ella fue la primera en hablar antes del pupitre volcado de Mateo, y que eso le costó una respuesta de la suplente que hizo que bajara la mano y no volviera a hablar. No sé qué hacer con esa imagen, excepto tenerla. Me preguntaron una vez semanas después de que terminó el proceso formal si había perdonado a la suplente. Era una periodista del medio local que había cubierto el caso y que quería hacer un seguimiento. Le dije que no era la pregunta que yo me estaba haciendo. Me preguntó cuál era la pregunta que me estaba haciendo. Le dije que me estaba preguntando cómo alguien llega a ese punto, al punto de ver a una persona señalando sus propios audífonos e intentando explicar que son médicos, y decidir que esa persona está mintiendo, y actuar en consecuencia con tanta certeza, con tanta ausencia de duda. No es una pregunta sobre perdón. Es una pregunta sobre cómo funciona la certeza en las personas y qué hace que alguien sea tan incapaz de considerar que está equivocado, que prefiere forzar su versión sobre el cuerpo de otro. Esa pregunta no tiene respuesta que me satisfaga todavía. La periodista la publicó de todas formas y la citó bien. ¿Qué es lo mejor que puede hacer alguien con una cita? Uso los audífonos nuevos todos los días. Me los pongo antes de salir de la cama. Lo primero, antes del teléfono y antes del vaso de agua. El mundo entra con sus contornos intactos, voces, pasos. La diferencia entre alguien que habla de cerca y alguien que habla del otro lado de un pasillo. Eso es mi normalidad, que no es la normalidad de todo el mundo, pero es la mía. Y existe porque $4,000 y 6 meses de turnos extras la compraron, y porque un proceso administrativo de 5 semanas la recuperó parcialmente, y porque el 20% restante lo absorbió mi familia en silencio. A veces me pregunto qué habría pasado si Valeria no hubiera grabado, si el video del alumno del ángulo opuesto no hubiera circulado, si Mateo no hubiera volcado el pupitre, no como ejercicio de gratitud, sino como ejercicio de honestidad sobre cómo funcionan estas cosas, sobre qué necesita ocurrir para que una institución se mueva. La respuesta no es tranquilizadora, pero es real. Y prefiero las respuestas reales, aunque no tranquilicen. Me los pongo todos los días y escucho el mundo con sus bordes, y eso tiene que ser suficiente, y la mayoría de los días lo es. M. Muchas graças por chegar até cá, ao final da história, tá? Espero que ele goste muito e muito mais histórias trarei cá. E deixe seu like se vocês curtiram. Curtam, comentem, compartilhem, tá? Adiós e até mais.